Entonces, el tema de hoy es un tema muy, pero muy importante. El tema se llama la iglesia. Cuando estuve leyendo este tema, aprendí algo muy importante, el verdadero significado de lo que es la iglesia. ¿Vale? Entonces, en el griego se pronuncia eclesia, algo no muy común. ¿Y qué significa? Y estoy buscando un poco el diccionario y también lo que decía el libro. Eclesia significa llamados. Entonces, según dice, ¿no? Cuando los hombres y las mujeres responden a la convicción del Espíritu de aceptar a Cristo como su Salvador, llegan a formar parte de la iglesia. ¿Qué significa? Que son llamados, que todos nosotros somos llamados por Dios, o sea, todos nosotros somos eclesia, somos iglesia. El Nuevo Testamento enseña que existen dos aspectos dentro de lo que es la iglesia muy importante. Entonces, el primer aspecto, vamos a buscarlo en 1 Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿No? Que es la iglesia del Dios viviente, que es la columna y el baluarte de la verdad. Nosotros somos invitados por Dios, ¿no? Para creer y enseñar las cosas que están en la Biblia. Somos llamados, somos iglesia. ¿Vale? Esa es la primera parte, ser llamados por Dios. Entonces, al ser llamados tenemos que creer en todas las enseñanzas que están en la Biblia. Y el creer en esas enseñanzas tiene que ser para nosotros nuestra verdad y nuestro baluarte. Entonces, la segunda parte, o el segundo aspecto que aprendí, se encuentra en Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Lo Sí. que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Vale? Aquí nos dice 1 Juan una cosa muy importante. Sabemos que Juan, el discípulo, estuvo con Jesús, ¿cuántos años? 3 años. Entonces, él dice, lo que hemos visto y oído, lo que ellos han vivido con Jesús, eso es lo que enseñan. ¿Qué es lo que quiere decir con nosotros? ¿Que nosotros podemos hacer lo mismo? Claro que sí. Por eso tenemos la Biblia. Como decía, el primer aspecto era creer en lo que decía la Biblia. Al creer, estamos conociendo el carácter de Jesús. Entonces estamos viendo y oyendo, estamos estudiando y aprendiendo de él. Y eso tenemos que hablar, compartir con los demás. Entonces, el segundo aspecto es una palabra muy importante dentro de este texto, es la palabra comunión. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra comunión? ¿Qué entienden por la palabra comunión? ¿Estar juntos los unos y los otros? Se podría decir, nosotros estamos en comunión entre nosotros. Cuando vamos a la iglesia, como participamos en la escuela sabática o en los programas de jóvenes o una actividad misionera o una actividad deportiva en el parque, ¿estamos en comunión? Sí. ¿Sí? Se puede decir que sí, estamos en comunión, estamos confraternizándonos unos con otros. Pero, para la Biblia, la palabra comunión es un concepto mucho más amplio de lo que nosotros conocemos. El ir a la iglesia, el participar en la escuela sabática, o estar el viernes en el culto de noche, eso va dentro de comunión, pero es mucho más amplio lo que Dios quiere que sea la palabra comunión con nosotros. Volviendo al griego, ¿qué significa la palabra comunión en griego? Koinomía. ¿Qué significa? Significa compartir, participar o estar activamente involucrado. Eso es lo que significa koinomía. Entonces, nosotros no deberíamos usar la palabra comunión, sino que debemos usar la palabra koinomía, porque dentro de la iglesia debemos compartir, debemos participar, debemos estar activamente involucrados. No solo llegar a la iglesia, estar sentado y escuchar el culto, o llegar a la escuela sabática, escuchar la escuela sabática, participar con las preguntas, saludar al hermano, ¿no? Recibir las visitas. No, es mucho más que eso. La palabra koinomía, según lo que yo aprendí en el Nuevo Testamento, significa ministrarse unos a otros. Ministrarse, ¿qué significa ministrarse unos a otros? Y buscando en el famoso Google, ministrarse significa servirse,
servir unos a otros. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso dentro de la iglesia? Porque si ya estamos haciendo muchas cosas, estamos yendo a la iglesia, participo en el culto, participo en las actividades de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo ministrarme con mis hermanos? Muy fácil. Sabemos que hemos pasado una cuarentena, estamos pasando por la pandemia. Hemos estado mucho tiempo en cuarentena, sin poder reunirnos en los templos. Entonces, ¿cómo aplico esto a lo que está pasando actualmente? Muy fácil. Ministrarme con mis hermanos. Preocuparme por mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? ¿Por qué no está aquí conmigo en la iglesia? Eso es ministrarse. Veo un hermano que tiene problemas, sea económico, el trabajo, ayudarlo a ellos. Y la Biblia nos lo enseña. La Biblia nos da un claro ejemplo de la palabra ministrarse. Y para eso vamos a buscar, le voy a pedir al pastor si lo puede leer, en el libro de Hechos 2, del 42 al 47, que nos va a explicar perfectamente lo que necesitamos saber por la palabra ministrarse o la palabra koinomía. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. El temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles, y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían todo, según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Compartir con nuestros hermanos, preocuparnos por ellos, pero hacerlo con alegría, servirnos unos a otros en todas las necesidades que tengamos nosotros en nuestra iglesia. Hemos aprendido esto a lo largo de estos días. ¿Se acuerda ayer el tema de nuestro hermano Clemente? Que decía, no importa quién es el primer anciano, quién es el diácono, ayudémonos unos a otros. Para que nuestra iglesia siga creciendo, para que la iglesia reciba ese derramamiento del Espíritu Santo, tenemos que estar todos en comunión, en sintonía, con un mismo objetivo, con un mismo fin, para que Dios derrame ese Espíritu Santo. La palabra iglesia significa llamado. Dentro del llamado está la koinomía, la comunión que debemos tener uno con otro. Y si logramos entender y poner en práctica lo que la Biblia aplica y nos da el significado exacto de la palabra koinomía, que es ministrarse, servirnos unos a otros, haremos que Dios derrame el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Por eso, oremos unos con otros, sigamos pidiendo a Dios que una nuestra iglesia, que así como nosotros queremos crecer espiritualmente, pidamos por nuestros hermanos para que todos crezcamos juntos dentro de la iglesia. La palabra eclesía, la que has comentado, es cierto que se traduce una parte de esa palabra como llamado, ¿no? Pero en el griego común era reunión de gente o asamblea, ¿vale? El significado original. Evidentemente nosotros podemos decir que es la reunión o la asamblea de los llamados, ¿eh? Aquí lo traduce como la asamblea de los santos también, ¿no? Hay autores que lo traducen así, ¿no? Entonces, la verdad es que la palabra es muy sugerente cuando se refiere al cristiano, porque es la asamblea de los que han sido llamados, de la asamblea de los santos, ¿no? Cuando nos reunimos, ¿no? Y qué bueno es que en esa reunión de los santos se practique efectivamente la koinonía, ¿eh? Que es lo que tú decías, la comunión. Es una palabra que muchas veces hemos hablado, ¿no? Koinonía es una palabra que nos suena también porque también muchas veces hemos hablado de economía, ¿eh? Oikos, o oikosnomía, lo que es la administración de la casa. Entonces, podemos decir que la koinonía sería como la administración de lo que todos tenemos y ponemos en común. Y eso es lo que tú comentabas, ¿no? El compartir, el poder ayudarnos unos a otros
pero también el poder participar de las experiencias que vivimos como cristianos, que nos enriquecen, nos enriquecemos, ¿no? con esas experiencias, ¿no? El poder apoyar, ayudar, como tú decías, efectivamente, si hay alguien que necesita en la iglesia ayuda, un diácono que a lo mejor va un poquito perdido, oye, pues en vez de a lo mejor estar criticando al diácono, oye, vamos a echarle una mano, vamos a ayudarle. Eso denota de nosotros un espíritu cristiano, ¿no? O un anciano, por ejemplo, ¿no? Tú comentabas también, ¿no? Que a lo mejor pues necesita un poquito también de experiencia y de hacerse, ¿no? Qué bueno es que los más veteranos puedan estar apoyándole. Con humildad, con sencillez, oye, vamos a echar una mano, que se vaya formando, que se vaya... Eso es parte de la coinonía también, ¿no? Y si realmente nosotros somos eclesía y practicamos la coinonía, pues yo pienso que el Señor va a estar contento con su iglesia y vamos a hacer una iglesia bendecida, ¿no? Porque se van a ver, como decía yo el sábado, el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Y ahí es donde tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Yo pienso, pastor, que no solo con nuestros hermanos, también con el proyecto que tenemos nosotros, con la iglesia. Queremos que nuestra iglesia siga creciendo, siga adelante, participar todos. Como lo dijimos en la Junta Administrativa ayer, claro. Hay muchas necesidades que tiene la iglesia. Y si queremos que todo eso siga adelante, todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Exacto, eso es. Amado Padre que estás en los santos cielos, Señor, nuevamente agradecemos la oportunidad que nos brindas de poder reunirnos a través de este medio. Quizás no somos muchos, pero los que aquí nos encontramos nos alegramos de poder de alguna forma reflexionar un ratito en tu palabra, porque es alimento para nosotros. Y pedimos, Padre, que en esta noche que hemos reflexionado acerca de la eclesía, de la iglesia y también de la coinonía, tú nos ayudes a poder poner en práctica el significado de estas palabras que son tan importantes para nuestra iglesia. Te ruego, Señor, que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu para que podamos ser una iglesia no reunida, sino una iglesia unida, en la que tu Santo Espíritu sea el que lidere, el que guíe y el que nos oriente en cada momento de nuestras vidas. Acompaña, Señor, también a los hermanos que esta noche no han podido conectarse, que tú puedas también bendecirlos, estar con ellos. Y a nosotros, Señor, bendícenos también y que podamos pasar una buena noche de descanso y mañana podamos seguir con nuestras tareas y nuestras obligaciones. En el nombre de Jesús hemos orado en esta noche. Amén, Señor. Amén.